Requiem aeterna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Rescatando Almas del Purgatorio, a este espacio que eh, lo hemos, tenemos esta necesidad, ¿no?, de sumar devotos de las almas del purgatorio. No tan solo devotos, sino ayudar a que estas almas del purgatorio vayan rapidito al cielo en compañía de nuestro Señor. Entonces, para eso, para poderlas ayudar, necesitamos tomarles cariño y pedir por ellas los días lunes, como ya estamos aprendiendo, y con este espacio que ya sea un momento de oración, que todo lo que aprendemos ya sea como ofrecerlas a las almas del purgatorio desde este momento. Luego ya hacemos nuestras oraciones, dejamos nuestras velitas prendidas en ese altar que hemos armado en nuestra casa para pedir sobre las almas, ¿no? Estas almas del purgatorio que necesitan de nuestra ayuda, a que vayan rapidito en compañía del Señor. Y de paso nosotros aprendemos para que nuestra estadía en el purgatorio cada vez sea menor, siempre y cuando llevemos un camino de santidad, llevemos una vida sana y sigamos el camino de nuestro Señor. Vamos a ver qué nos dice el catecismo sobre las almas del purgatorio, siempre recordando qué es lo que nos dice el catecismo sobre el tema. El catecismo de la Iglesia Católica señala que el purgatorio es una purificación final que debe atravesar las almas para llegar al cielo. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y en su amistad, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. Ya sabemos que el purgatorio es algo que nosotros elegimos por nuestro comportamiento, por todo lo que nosotros hicimos en nuestra vida terrenal para purificarnos, para limpiarnos e ir impecables al cielo. Vamos a nombrar también una cita bíblica que habla del purgatorio, y en este caso vamos a nombrar a Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué cierto es todo esto, ¿no? Que si nosotros nos llevamos un camino en santidad, no vamos a tener esa posibilidad de estar en el cielo en compañía del Señor y poderlo ver y estar en compañía de Él. Entonces todo eso depende de nosotros. Si nosotros no sumamos y no ponemos un granito de arena en nuestra vida, no vamos a llegar al cielo. Para eso vamos a pasar primero por el purgatorio, porque todos pasamos por el purgatorio, pero de nosotros depende qué cantidad de tiempo vamos a estar en él. Y para eso tenemos que ir aprendiendo, cada vez vamos a aprender más, para ver cómo nos comportamos, qué es lo que debemos hacer, cuando vamos a misa, qué es lo que debemos hacer, qué oraciones, por quién tenemos que pedir, nuestras obras de caridad, qué es lo que tenemos que ir haciendo. Cada vez vamos aprendiendo más. Entonces es necesario ir teniendo este altarcito que le decíamos, las oraciones, y para ello cada vez vamos a ir aprendiendo mayores oraciones, porque el Señor ha ido dejando oraciones también
para que nosotros aprendamos y esas oraciones sean de mayor fruto para estas almas que necesitan nuestras ayudas. Bueno, vamos a empezar con una oración a San Miguel, como es de costumbre, para que nos proteja y nos ampare en este tema, que es un tema que moviliza mucho. Esto de las almas del purgatorio moviliza mucho porque hay quien no quiere que se hable mucho de este tema porque necesita que cada vez las almas vayan por un mal camino, para quien dice, para llenar el infierno, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de este tema, hay alguien que se moviliza y nos intranquiliza. Para eso vamos a hacer la oración a San Miguel para que esto no ocurra y estemos en paz y podemos llegar a mayor cantidad de corazones y mayor cantidad de personas para que salvemos cada vez más almas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya sabemos, nosotros en estos espacios siempre acudimos a María Sima, que es una mística religiosa que tuvo revelaciones particulares sobre las almas del purgatorio. Con ella se han comunicado almas del purgatorio que le fueron dando enseñanzas, que gracias a esas enseñanzas nosotros vamos aprendiendo, ya que hay un libro que es el libro de María Sima, y este es el libro de que nos basamos nosotros para dar y compartir con ustedes estas enseñanzas. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es la iglesia, las iglesias. La pregunta que le hacen a María Sima sobre este tema, cuando las almas del purgatorio le advirtieron sobre la situación actual de la iglesia, ¿también le dijeron algo acerca de cómo se construyen las iglesias hoy en día? Sí, también me han hablado de esto. Mucho de lo que asociaríamos con las iglesias modernas les molesta mucho. Las iglesias son solo para rezar y para encontrarse con Jesús y con María. Las almas del purgatorio dicen que en la parroquia no deberían haber equipos sofisticados, ricas alfombras, ni nada destinado a que sea todo más cómodo como un recibidor lujoso. Las iglesias están destinadas para que tú y Jesús os encontréis a solas. Los elementos meramente decorativos deberían desaparecer porque distraen, y las almas también han mencionado que les horroriza gran parte del llamado arte moderno, y la mayoría es realmente horrible, sin mencionar que es históricamente incorrecto. Y también debería darse nuevamente a María un lugar más importante. Pero más importante que nada, sin embargo, es que los tabernáculos deben siempre estar en el centro de la iglesia, y no apartados en un lateral o en otra capilla.
únicamente en el centro. Si no damos a Jesús el centro de todo, entonces lo dejaríamos también a Él pronto de lado. Y entonces nos quedaríamos meramente con un segundo ayuntamiento. Créame, cada vez que alguien mira el tabernáculo con amor, Jesús eleva más alto el lugar que ocupara en el cielo. Esto quiere decir de que a mí me había pasado de que he ido a algunas iglesias y el sagrario está ubicado al costado o en otra parte de la iglesia, a donde tenemos que ir, no en el momento de la misa. Y el centro de la misa, ¿quién es? El Señor. Tiene que estar a nuestra presencia. Cuando entramos, tenemos que verlo a Él, si vamos a tener comunicación con Él. Aparte de esto que dijo María Sima de los lujos o de las cosas modernas, eso para mí es lo más importante, que el sagrario, en cuanto entramos, está en el frente, en el altar. Tenemos que verlo. Por otro lado, los sacerdotes deberían también volver a usar el púlpito. Hacerles descender al nivel de la comunidad fue otro de los logros de Satanás. Arriba en el púlpito ganan mucho más respeto. No deberían organizarse actos sociales en la iglesia, solamente los sagrados. Deberían volver a estar presentes las imágenes de los santos, al menos San José, el arcángel San Miguel y el santo por el cual se erigió la iglesia. Y ya he mencionado los reclinatorios para comulgar. Todo esto que falta y todo lo que se ha añadido en las últimas décadas en aras de la comodidad nos separa de Jesús y por lo tanto alegra mucho al diablo. Me han comentado que en algunas parroquias se sirve café, se lleva a los animales en el regazo, se colocan televisores y yo he visto parroquias sin agua bendita en la puerta y sin reclinatorios. Nada de esto es bueno, ni tiene que ver con la voluntad de Jesús. Bueno, hagamos memoria. ¿Cómo está en tu parroquia? ¿Está el sagrario al frente en el altar? ¿Hay una imagen de San Miguel? ¿A la Virgen María en qué lugar la tienen? Todo esto es como para tomar en cuenta. Bueno, obviamente que se pueda entrar con mascotas. Bueno, en mi parroquia no. Y todo esto hay que ir viendo y reviendo cómo se está haciendo en cada una de las parroquias, ¿no? El agua bendita en la puerta, eso es fundamental, que a veces nos olvidamos. Entonces las almas del purgatorio no están contentas con las llamadas iglesias modernas, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Estarán contentas? Yo creo que no. No es así. He visto varias iglesias modernas en donde todo estaba bien. Una, por ejemplo, en Lienz, en el Tirol, es muy moderna, pero allí se reza mucho y está bien construida. Así que lo feo, los lugares donde no se reza o sin imágenes, no necesariamente equivale a moderno, pero lo moderno la mayoría de las veces es feo, incompleto y no lleva a la oración. Entonces, bueno, acá María Sima aclara que no es que porque sea moderno
está alejado de lo que necesitan las almas del purgatorio. Siempre y cuando, o lo que esté bien, no es porque lo necesitan, ella sabe lo que necesita porque tiene esta comunicación con las almas. Pero no significa de que porque sea moderno dejan de tenerlo. Si se respeta todo esto y es moderno y es un lugar de oración, eso es lo que está bien. ¿Qué me dice de las funciones sagradas que la iglesia moderna pueden haber olvidado? Sí, eso también. Las almas del purgatorio me han dicho que echan de menos las procesiones, que son como pequeñas peregrinaciones. Esas procesiones por nuestra madre o por los santos, que era una parte integral de la vida espiritual de antes. Si organizamos desfiles de equipos deportivos y de políticos, ¿por qué entonces ya no llevamos a cabo las procesiones por Jesús, su madre y los santos? En las procesiones, el mundo entra en contacto con Jesús y sus santos. Así debería ser, y no al revés, cuando tantas veces y tan frecuentemente llevamos el mundo a la casa de Jesús. Además, en muchas partes del mundo, los sacerdotes han dejado de bendecir los hogares, al menos una vez al año. Esto también debilita la fe y entibia el amor y el respeto que debe mantener siempre intacto entre el sacerdote y los laicos. La pérdida de estas funciones sagradas hace que Satanás sea plenamente feliz y le sea mucho más fácil a él y a sus demonios entrar en los hogares. Y también se ha olvidado en muchas partes del mundo de la devoción del primer sábado. Debemos volver a restituirla. Entre otros motivos, para todo ello, se nos ha dado a los sacerdotes esa función. Los necesitamos y ellos necesitan que los recordemos nuevamente esos deberes. Bueno, entonces qué bueno esto de las peregrinaciones, de las peregrinaciones y, como se decía antes, procesiones a las distintas advocaciones de la Virgen con el Sagrado, o sea, con el Santísimo. Qué importante que está eso de salir con el Santísimo. Bueno, ya que a tantos le cuesta tanto acercarse a Jesús, eso de que el Santísimo encima tiene que ir en busca de ellos. Pero si no es de esa manera, bueno, hay que hacerlo. Hay que salir a buscar y por ahí en esa procesión o a alguien se le despierta esa necesidad de acercarse a él. Entonces es una manera también de ir misionando y de ir atrayendo. También hablaba un poco María Sima del tema de bendecir las casas. Hay que bendecir la casa una vez al año y también llevar agua bendita que en las parroquias no nos tenemos que olvidar. Cuando nos acercamos, llevar agua bendita, bendecir la entrada, bendecir cada espacio de nuestra casa, porque todo eso, más si vamos teniendo esta devoción, ¿no?, por las almas del purgatorio y queremos ayudar, vamos a tener esos combates y esas luchas, ¿no? Y entonces tenemos que tener agua bendita para estar siempre bendecidos, no nos olvidemos. En nuestro altar sería importante que además de la velita, poner un vasito con agua bendita.
cada vez que vamos a salir, cada vez que nosotros vamos a dejar nuestro hogar, también hacernos la señal de la cruz con agua bendita. Y entonces vamos a salir ya como bendecidos, bendecidos por el Señor. ¿Mm? Otra pregunta que le hace a María Sima. ¿Puede decirme cómo se celebra la misa en una iglesia aquí en Sontag, que es el lugar donde nació María Sima y vive? Y si las almas están contentas con la forma en que se lleva a cabo las cosas aquí, es para ver cómo piensan en ese lugar. Recordemos que María Sima nació en Austria y es un lugar de Austria. Sí, están satisfechas del modo como se celebra aquí. Nunca se quitaron los reclinatorios para comulgar y la Sagrada Comunión se da solo en la boca. Nunca hay mujeres cerca del altar. Eso incluye las lecturas y que solo haya monaguillos niños en el altar. Jesús, presente en el tabernáculo, se encuentra en el centro del presbítero y las imágenes de nuestra Madre y de algunos santos ocupan un lugar principal. Los fieles pueden confesarse semanalmente y la gente lo aprovecha. También asisten con frecuencia a la adoración del Santísimo Sacramento y el rezo del Santo Rosario. Todos los niños se sientan en los primeros bancos durante toda la misa. Allí los tengo hasta que los adultos ya se han retirado de la parroquia. Esto es solo para mantener el orden y el silencio y para evitar que corran y anden esquivando las piernas de los mayores. Bueno, qué bueno esto me hace recordar a esto de los niños en un lugar especial. En mi caso, que estamos dando catequesis, ahora el párroco pidió que estén en un lugar especial todos juntos, no solo para mantener el orden, sino porque adelante también, en los primeros bancos, ellos van aprendiendo más y corremos el riesgo de que se distraigan más al final. Entonces está bueno de que estén adelante y que van preguntando también todas las dudas. En los momentos en los encuentros de catequesis, ellos preguntan todas las dudas y además van con su Biblia, que eso está es bastante importante porque van siguiendo las lecturas y están activos y hacen de que no se distraigan. El hecho de que también estén los santos en las parroquias o en las iglesias es importante porque nosotros es alguien al quien tenemos que imitar para seguir una vida de santidad. Está bueno tener la idea de la vida de todos los santos, que ya hablamos en uno de los encuentros de los santos, pero está bueno recordarlos ahora que vemos las iglesias. Entonces, ver la historia de cada uno de los santos, que esté San José, que la verdad que San José para imitar tiene muchos detalles en su vida para imitar. Y hoy en día que las familias están tan separadas, está bueno imitar a San José, ¿no? Imitar a San José, que la verdad que es un maestro en su vida y tenemos mucho que imitar. Nada que decir de María, que es nuestra madre y que ella es la primera que le enseñó todo a Jesús, y eso, el primer acto de amor, todo lo que es amor es María y tenemos que imitarla. Y entre los dos, como sabemos que forman la Sagrada Familia, y hoy que hay tantos problemas en la familia, está bueno que lo tengamos presente y tienen que tener un lugar en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, cuando vamos a la misa. Y siempre con su hijo ahí en el centro de todo, que es el centro de todo. Bueno,
ahora vamos a ver el tema de la confesión. Vamos a ver qué dice María Sima de todo el tema de la confesión. Ya había nombrado que en su iglesia la confesión se podía hacer una vez a la semana, que está bueno eso de tener en cuenta el tema de la confesión, depende de cada uno de nosotros también. Y vamos a ver qué dice de la confesión. ¿Qué le han comentado si han dicho algo las almas del purgatorio acerca del sacramento de la reconciliación o confesión? Oh, sí, lo mencionan con frecuencia. Están muy tristes de que se haya vuelto tan poco frecuente, que se haya dejado de lado. Es un regalo tan grande el que Dios nos brinda que Satanás solamente podría querer destruirlo. Y creo que lo está logrando. Deberíamos acudir a la confesión, como debería llamarse, con alegría y no asustados o temerosos, como desea Satanás. No hay de qué preocuparse, no hay nada que un sacerdote no haya escuchado ya. Un buen sacerdote sabe muy bien que él mismo, con todo lo que ha aprendido y experimentado, es mucho más pecador que el resto. Para Jesús y para todos los que se encuentran en el cielo, es un gran motivo de alegría cuando llevamos nuestras debilidades y fracasos ante Jesús. Las almas del purgatorio me han contado que no existirían el 60% de todas las depresiones que se sufren en el mundo si se aprovechara ese enorme regalo. Muchos especialistas, empresas, farmacéuticos y orientadores se quedarían sin trabajo si todos se confesaran regularmente. Nuestro Señor puede salvar y sanar a todos y a todos según Él quiera, tan solo con pedírselo. Nuestra Madre ha dicho, y creo que fue en Medjugorje, que la confesión mensual sanaría a Occidente. La confesión no se entiende correctamente para la mayoría, como resulta difícil diferenciar entre el bien y el mal. Pero otro tema mucho más peliagudo es diferenciar entre lo bueno y lo mejor. La confesión no está solo para confesarnos de haber robado un banco, pues de hecho muy pocos de nosotros robamos bancos. Para la mayoría está para buscar cómo ser cada vez mejores a los ojos de Dios. ¿Qué podría haber hecho durante este último mes para haber sido más santo? Eso es lo que nos debemos preguntar. Y que alguien diga que durante el último mes hizo todo lo que estuvo en su mano para cumplir perfectamente la voluntad de Dios. La humildad nos trae la más grande de todas las gracias. Jesús regala sus mayores tesoros a lo más pequeño de corazón. La confesión nos recuerda repetidamente la pequeñez que Jesús quiere de nosotros para que Él pueda darnos sus enormes gracias. Qué bueno esto de la confesión. Esto nos indica María Sima el hecho de poderlo hacer por lo menos una vez al mes. Entonces, una vez al mes nosotros vamos limpiando nuestro corazón de estas cosas que nos
afligen, que hemos hecho mal, que nos alejan de la santidad y que tenemos la posibilidad de que con la confesión limpiemos nuestro corazón, siempre y cuando estemos arrepentidos, ¿no? Porque esto no es solamente de ir y decir las cosas que hicimos mal, pero no logramos arrepentirnos. Entonces está bien el hecho de tomar una costumbre de ir una vez al mes y confesarnos. También de seguir en una santidad, ¿no es cierto? Porque fíjense, nosotros no sabemos cuándo va a ser el último momento que vamos a estar vivos. Entonces es necesario que siempre estemos preparados. Y para ellos estamos preparados con la confesión. Con la confesión y una vez que nos confesamos, seguir un camino de santidad. Es decir, que tenemos que estar siempre listos para ese momento. Que no nos sorprenda. Que no nos sorprenda porque es ahí donde estamos en el horno, como quien dice. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Mm? Dice acá en otra pregunta que le hace a María Sima, ¿cómo respondería a todos los que dicen y lo hacen con sinceridad que no necesitan un sacerdote para confesarse? Que no necesitan contarle sus cosas a otras personas, sino que pueden dirigirse directamente a Dios. Esto es un poco que mucha gente dice, bueno, yo me arrepiento y lo hablo con el Señor y le cuento todo lo que hice mal y listo. No es necesario una confesión. Pero eso es un poco tomar las cosas a su forma, no como tiene que ser. Hay que tomar el sacramento de la confesión con todas las letras para ir a hacer un camino santo y arrepentirnos realmente. María Sima contesta lo siguiente: si lo que usted dice fuera cierto, los psicólogos y los psiquiatras no tendrían tanto trabajo. Tanto las personas más inteligentes como las más sencillas pueden ir al mismo sacerdote y ambos se quedarían asombrados por los frutos y las gracias que surgirían de ese breve y libre encuentro con Jesús. Todos los seres humanos tienen la misma necesidad de confesar sus culpas. Todos esos grupos de apoyo y esas largas e interminables terapias tan costosas no serían necesarias si nos acercáramos a Jesús. Y sobre todo, las mayores gracias no nos llegan de ahí, de los expertos y los especialistas, sino solamente de Jesús. No nos dejemos engañar demasiado y fácilmente. ¿No cree que Él, no cree que Él, para comenzar, nos dio la vida, también es capaz de darnos infinitamente más que las soluciones del tipo cómo enfrentar de la mayoría de los psicólogos? Dios los bendiga. Muchos de ellos ni siquiera reconocen la realidad del pecado. ¿Y cómo van a poder tratar entonces la realidad del perdón? Viven de un negocio que se perpetúa y al no hacer nosotros uso del sacramento de la confesión, a ellos le asegura un coche más grande. Prosperan con nuestros pecados, mientras que Jesús murió por nosotros para conquistar y borrar nuestros pecados para siempre. Bueno, vemos que muchos tenemos mucho, porque el pecado realmente es nuestra conciencia que nos está atormentando constantemente.
Y cuando eso nos pasa, no acudimos a la confesión y es allí donde obtenemos el perdón. ¿A dónde vamos? A un psicólogo y le contamos todo lo que nos pasa. Y a veces el psicólogo lo hace solamente porque es su trabajo y porque cobra una consulta. Pero después salimos de ahí y seguimos con el problema o seguimos con eso de que nadie nos ha perdonado. Entonces, donde tenemos que acudir es a confesarnos. Y tan lejos que estamos, ¿no? ¿Y qué me podría decir entre los que retorcidamente dicen que Jesús nunca nos dijo que teníamos que ir a un confesionario o a confesarnos? Es verdad, les sugiero que acudan a confesarse con un sacerdote en un lugar público, contándole sus pecados claramente. Lo importante es que se digan claramente los pecados. Jesús dijo que nos arrepintiéramos y cuando lo hacemos, Él borra nuestros pecados y sólo así Satanás deja de saber de ellos. Ya no puede atraer a esa persona mediante ese pecado o atacarle a causa de la débil e inexistente relación con Dios. Pero quien se encuentra en el confesionario es Jesús, no un sacerdote. Cuando tomamos conciencia de eso, realmente nos acercamos más a confesarnos y somos conscientes del perdón. Cuando sabemos que en el confesionario no está el sacerdote, no está la persona sacerdote, sino es Jesús. Y a Él nos tenemos que acercar para que Él nos perdone. Pero claro, tenemos que estar arrepentidos. ¿Está usted segura? Le cuento un caso que le sorprenderá. Una abuela italiana quiso llevar a su nieto de 8 años al Padre Pío para que hiciera su primera confesión. No sin motivo, estaba muy entusiasmada cuando llegó a la parroquia. El niño entró a confesarse y salió radiante de alegría. La abuela sabía qué apariencia tenía el Padre Pío. Era bajo, gordito, casi calvo, de ojos muy oscuros y de unos 65 años. Aún así, le preguntó a su nieto, «Dime cómo era». El nieto respondió con mucha calma y con detalle. «Oh, era alto, fornido, con ojos castaños y pelo largo y castaño, y tenía alrededor de 30 años». Y esta justamente era una prueba que le dio el niño, que él no lo había visto al Padre Pío. Al quien vio en ese momento era Jesús. Nosotros tenemos que tener ese corazón de niño y cada vez que vamos a confesarnos, también ver a Jesús. Tenemos que ser conscientes que el que nos confiesa y el que nos perdona es Jesús, no el sacerdote. Entonces perdamos la vergüenza y tenemos que pensar en nosotros, que nos vamos a ir al purgatorio, que nosotros elegimos, pero que tenemos que estar cuanto más libre de pecado, mejor. Y entonces nos tenemos que acercar a la confesión. Después de haber hecho este comentario, María Sima le pregunta el escritor, ¿está bromeando? Era justamente por la visión del niño. No, cosas de este tipo suceden con frecuencia en lugares sagrados y de mucha oración. Le dice el escritor, déjeme plantearle un caso hipotético y luego le haré unas preguntas al respecto. Hay 2 familias, ambas viven
razonablemente bien y con salud. Una de las familias se confiesa regularmente, mientras que la otra no. ¿Existirán diferencias entre sus descendientes? Y si las hubiera, ¿cuáles podrían ser? Qué importante esto. Vamos a ver qué pasa con eso que se transmite de generación en generación con esto. La primera familia contará con una base sólida para acercarse cada vez más a Jesús a lo largo de las generaciones, mientras que la segunda familia cargará con muchas dificultades que no hubieran tenido si se hubieran confesado regularmente. Por ejemplo, enfermedades y debilidades que podrían haberse evitado. La actitud correcta y penitente de la primera familia se reflejará en la fortaleza y la felicidad de sus descendientes, mientras que los de la otra familia serán más propensos a los ataques de Satanás. Fíjense entonces con la confesión cómo pueden proteger a sus familias y cortar todo eso que viene de generación en generación. Entonces está bueno esto de la confesión mensualmente. Si nos preocupa nuestra familia, ese es el mejor acto de amor, es uno de los mejores actos de amor. Que no se siga propagando todo esto del pecado y toda esa carga de una generación en otra generación. Si nosotros tenemos esa costumbre de confesarnos, pero lo divulgamos en el resto de nuestra familia, cortamos toda esa carga y eso que traemos generacional del pecado, porque eso lo ocasiona el pecado, toda esa carga. Y si no lo confesamos, la seguimos llevando de generación en generación. Entonces es muy importante la confesión. Entonces, quiere decir que quienes son conscientes de su estado de pecado terminan siendo más sanas que aquellas que no lo son. Sí, obviamente. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Como constantemente un examen de conciencia para ver qué pecado hemos cometido. Porque si el tema del pecado o lo que nosotros hacemos ya se convierte en costumbre, no somos conscientes que estamos pecando. Entonces es necesario el examen de conciencia. Vamos a ver qué dice María Sima con esto. Sí, con la humildad que produce la confesión y la oración y con el amor a Dios que nos viene de ello, hace que crezca una fortaleza y un equilibrio que se manifiesta en personas más saludables. Y esto significa que serán más saludables emocional, mental y físicamente, y que también se extenderá a lo largo de las generaciones. Bueno, qué bueno esto que estamos aprendiendo, que por ahí lo hacíamos, pero lo hacíamos por nosotros, porque nosotros decíamos, ¿cómo podemos ayudar a nuestra familia? Entonces, podemos ayudar de esta manera, a liberarlos del pecado. Y esto nada más ni nada menos que con la confesión. Entonces, podemos garantizar vidas más sanas a nuestros hijos, nietos y bisnietos con nuestro amor, con nuestras oraciones y con nuestras confesiones. Sí, exactamente. Gran parte de la medicina actual se limita a reparar los daños. Si los médicos actuales en todos los campos dedicaran el mismo tiempo y energía a la prevención en el sentido que nos indica los 10 mandamientos,
el mundo tendría solo una pequeña fracción de las enfermedades que sufre en la actualidad. La medicina preventiva no nos cuesta nada y sobre todo nos damos cuenta más claramente de la inmensidad del amor de Dios por nosotros. Esto no es un juego para Él. Él se llena de alegría cuando estamos llenos de paz y de la felicidad que produce. Dios solo quiere vernos felices, libres y saludables. Bueno, entonces ya sabemos qué tenemos que hacer. Ir a confesarnos y vamos a estar más saludables. ¿Por qué? Porque nos hacemos, eso que provoca el pecado es una carga y esa carga hace que nuestra conciencia esté constantemente pesándonos, pesándonos y provocando enfermedades en nosotros mismos, porque no hacemos nada más que preocuparnos por eso que hicimos o por... Entonces, la confesión es la que nos libera, nos hace más felices y nos saca esa carga, no solo para nosotros, para nuestra familia de ahora y para los que vendrán, los nietos, los bisnietos. Entonces de nosotros depende, y no solamente de lo que hacemos nosotros, divulguemos en nuestra familia esto para que se vayan protegiendo unos a otros. Entonces, ¿puede explicar la función de la contrición y del arrepentimiento en el momento de la muerte? Nos libramos de todas nuestras culpas con una buena confesión, si es totalmente honesta y si nos arrepentimos de corazón, pero también hay que reparar el daño causado. Aún nos quedamos completamente librados de esos pecados. Para obtener la total absolución, el alma debe quedar libre de toda atadura. En el caso de una madre con muchos niños pequeños que está a punto de morir, deberá entregarse hasta el tal punto que pueda decir con sinceridad: Dios te entregó todo a ti, que se haga tu voluntad. Esto puede ser muy, muy difícil. La libertad mediante el pago de hasta el último céntimo, como dice Jesús en el Evangelio, se da entre nosotros y Dios, entre nosotros y los demás, con una reparación extra y liberadora, totalmente de toda atadura sobre asuntos que no sean los de Dios. Bueno, qué importante es todo esto. O sea que algo que a lo mejor antes temíamos o le escapábamos al tema de la confesión, miren lo reparadora, lo sanadora que es la confesión. Y desde ahora en más, si queremos hacer oraciones y pedir por nuestras generaciones pasadas y presentes y las que vienen, tenemos que empezar con esto, con liberar el pecado. El pecado es el que ocasiona hasta la muerte. Entonces tenemos que irnos libres de pecado. Entonces, estar totalmente libre de todo pecado sería un proceso de 3 pilares. Sí, primero, expiación entre nosotros y Dios. Luego, expiación entre nosotros y la persona a la cual herimos, que también nos implica siempre a nosotros mismos. Y finalmente, la reparación por medio de la oración y las buenas obras.
No solo se debe borrar el pecado, sino que también se debe reparar. Bueno, esto se debe reparar con la penitencia y no nos tenemos que olvidar, si no, no tiene sentido el momento de la confesión. Tenemos que hacer la penitencia que nos dicen. Las personas no católicas y los no cristianos también deben confesarse. O sí, ningún sacerdote que desee cumplir las enseñanzas de Jesús puede rechazar a un penitente. Sin embargo, si esto ocurre, sugiero que esa persona que rece por ese sacerdote que le ha rechazado y que mire adelante. No importa quién sea el pecador, qué educación ha tenido o de dónde proviene. Todo lo que necesita es un arrepentimiento profundo por todo el mal que ha hecho. Pronto ese pecador encontrará un sacerdote por voluntad de Jesús. Se lo puedo asegurar. A pesar de que los no católicos no pueden recibir el sacramento de la confesión, realizar una confesión informal les haría tanto bien a sus almas. Puedo asegurarlo, cuando un no católico busca esto, Dios le concederá una gracia muy, muy grande. Bueno, qué interesante todo lo que aprendimos hoy con el tema de la confesión. Entonces, acudamos a las parroquias, acudamos a nuestros sacerdotes. No son ogros ni son, y que muchos dicen, no, ¿cómo le voy a contar? Ellos están dispuestos a escucharnos. Y además son Jesús. En ese momento es Jesús el que nos perdona. No es el sacerdote, es Jesús el que nos perdona. Y eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, y esto me encantó, que todo eso que nosotros pensábamos, que acarreamos y que culpamos a generaciones anteriores, no sigamos haciendo lo mismo. Podemos terminar con eso, con la confesión, y no seguir transmitiendo ese peso del pecado a los que vienen después, a las personas que tanto queremos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Entonces podemos ir y liberarnos de ese pecado. Para eso tenemos que estar arrepentidos totalmente, hacer un examen de conciencia y arrepentirnos. Y de esa manera pedir perdón. Y ese perdón lo da Jesús. Bueno, muy importante todo esto. Quería compartir con ustedes lo que yo vengo haciendo desde un poco antes que empezara con el tema de todos estos programas, estos espacios por las almas del purgatorio, que se me despertó toda esta devoción por las almas del purgatorio. En el momento que yo voy a comulgar, trato como mínimo ir a misa 2 veces por semana. En mi parroquia la dan los días miércoles y después el sábado a la tarde, que es la misa de precepto. Y cuando voy los días de semana, trato que el fruto de esa comunión se la dedico a las almas del purgatorio. Corro por ahí un riesgo porque yo no sé qué me puede pasar entre el día miércoles que yo comulgo y el día sábado que vuelvo a ir a la misa y volver a comulgar. Pero he decidido hacerlo de esa manera, que los frutos de la comunión se la dedico a las almas del purgatorio para beneficio de ellas. Creo que voy a estar en este caso mucho más
feliz y mucho más conforme si alguna alma que necesite ese fruto de esa comunión y puede partir al cielo y estar en compañía de nuestro Padre. Me gustaba compartir esto con ustedes y si se les ocurre poderlo hacer, porque esto es un acto de caridad. Rezar por las almas del purgatorio, ofrecer misa. Ya se los he dicho en otros encuentros, pero me gusta esto de compartirlo y que ustedes puedan hacer lo mismo, que sean devotos de las almas del purgatorio. Más allá de que nosotros estamos buscando de que estemos menos en el purgatorio llevando una vida de santidad y cada vez estamos aprendiendo más cosas y somos responsables de eso que aprendemos para que estemos menos en el purgatorio, que vamos a estar en el purgatorio, pero aprendamos a arrepentirnos, aprendamos a perdonar, sobre todo a perdonar, y qué difícil que es, porque perdonar a alguien que queremos, a alguien, a algún familiar, todo eso que nos ha hecho algo es fácil, pero perdonar a quien nos ha herido gravemente es mucho más complicado. Y ahí ponemos de manifiesto el perdón y ahí es nuestro amor. Si Jesús es capaz de perdonarnos en todas las confesiones a cada uno de nosotros con tanto amor, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Bueno, ahora vamos a nuestro momento de oración. Seguimos como ya les dije anteriormente, que estaba bueno de que ofrezcamos escuchar este espacio de las almas del purgatorio, dedicarnos este tiempo por las almas del purgatorio y después seguir con el momento de oración, ya que tenemos nuestro altar y ustedes tienen el altar en su casa. Y bueno, ese momento de oración, continuar con las almas y todo lo que vamos aprendiendo y después unas oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que eres la puerta absoluta, el 3 veces santo y la misericordia encarnada, te rogamos por todos aquellos que han muerto y que se encuentran purificando su ser de todo vestigio de desamor y egoísmo, para que se abran completamente a tu amor y te transformen de modo absoluto, imagen y semejanza tuya, y así entren definitivamente en tu presencia. Amén. Padre misericordioso, te pedimos por todas las almas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas de tu divina misericordia, y por aquellas almas que nadie pide, sácalas de su cautiverio. Hacemos una oración a nuestra Madre para terminar. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos vemos en la próxima. Prepara tu altarcito si no lo hiciste, sacale una foto, envíanos, poné tu foto, y de esa manera cada vez somos más. Así, si alguien te va a visitar, va a tu casa y ve tu altarcito, contale que sos devoto de las almas del purgatorio y que nos estamos juntando cada vez más para rescatarlas. Y lo hagamos entre todos. Un beso grande y nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga.
habitavit